Mira, es una situación alarmante frente a un régimen al que no le importa jugar con las cifras, decir lo que le dé la gana, utilizar las cifras absolutamente de manera política, utilizar la enfermedad, la pandemia de manera totalmente política. Esa es la situación. Nosotros no podemos decir exactamente cuántos casos hay por distintas razones. Una de esas razones es que lamentablemente el número de pruebas que se hacen es muy bajo. El número de pruebas PCR, que es la fundamental, la que puede dar realmente certeza acerca de la enfermedad, es muy bajo. Y el número de las pruebas rápidas tampoco se da a conocer. Entonces, tú revisas, ayer por ejemplo me llegó un reporte del Hospital Universitario de Maracaibo, ese hospital está totalmente colapsado. Pero no solamente el Hospital Universitario, el Hospital General del Sur y otros hospitales públicos. Las clínicas privadas, hay varias ya que tienen en números cercanos a 20 cada una, pacientes que tienen la condición pues, de la enfermedad del coronavirus. Y a eso podemos agregar muchas cosas más. Por ejemplo, el hecho de que en las actas de defunción no colocan el nombre coronavirus, pueden colocar neumonía, cualquier otra cosa, para que esa persona fallecida, que no es solamente un número, no entre en las estadísticas del régimen de Nicolás Maduro. Y así podemos ver una serie de cosas que están sucediendo que nos hacen concluir que la situación del coronavirus en el estado Zulia es alarmante, que es el estado de mayor crecimiento de esa enfermedad en todo el país, y que bueno, que no se ha hecho el esfuerzo que durante 3, 4 meses se pudo hacer para abordar esa situación. Hoy tenemos un estado Zulia colapsado, médicos enfermos o muertos, no hay ningún tipo de protección, de atención al personal médico, y para colmo la gente tiene un terror impresionante a contagiarse, pero más terror tiene a que el régimen se entere de que está contagiado. Porque si una persona se contagia, se convierte en un objeto del régimen. Ellos hacen con esa persona lo que les da la gana. La van a buscar a su casa con las fuerzas policiales, se la llevan como si fuera un evadido de la justicia, los meten en un motel, en ese motel no reciben absolutamente ninguna atención, sino que allí los depositan para que no sean factor de contaminación. Si una persona tiene los síntomas del coronavirus o tiene la enfermedad porque se le ha diagnosticado por las pruebas que se hacen y no tiene ningún tipo de complicación, perfectamente puede estar en su casa aislada y de esa manera puede llevar adelante su situación con la enfermedad. Eso lo impide el régimen si se enteran que una persona tiene el coronavirus. Conozco mucha gente, hace un mes y medio aproximadamente, yo no había escuchado ningún caso de personas que uno pueda conocer con coronavirus. Hoy, a diario, recibes información de gente que está vinculada de alguna manera con la enfermedad, que se guardan en su casa y esa gente tampoco entra en las estadísticas. Por tanto, puedo decir que el caso del estado Zulia es un caso alarmante. Fíjese, el propio Omar Prieto dijo el lunes que había 800 casos positivos de prueba rápida, pero ayer en el reporte que ofreció Delcy Rodríguez no aparece ni siquiera un caso en el estado Zulia. ¿Qué se sabe de esos 800 casos positivos según la prueba rápida, diputado? Lo que pasa es que ese es el problema, que hay una incongruencia con los números porque no se ha sido transparente. El solo hecho de que las pruebas se lleven a Caracas para que se revisen allá, se analicen allá, eso no tiene ningún sentido. En un país con 30, bueno, ahora 25, no sé, millones de habitantes, donde hay espacios para la descentralización, para que se pueda en cada uno de los estados hacer las pruebas y sacar los resultados. No, todo está totalmente centralizado porque este régimen no quiere que la gente se entere. Ellos quieren tener el control absoluto de la información y que en 23 estados del país se puedan hacer las pruebas. Eso significa una fuga de información que a ellos no les conviene. Eso es un acto irracional, eso no tiene sentido. Lo menos que uno puede esperar de un gobierno, pero en este caso de este régimen no se puede esperar absolutamente nada, es transparencia, es que digan la verdad, y eso lamentablemente no es así. El foco del Zulia es el mercado de las pulgas, y podemos preguntarnos por qué el foco del Zulia es el mercado de las pulgas, y la respuesta es muy sencilla. Cada día ellos impedían que los ciudadanos pudieran transitar de Colombia a Venezuela, pero permitían que decenas de camiones con productos
transitaran, pasaran la frontera y llegaran hasta el mercado de las pulgas. Eso nunca se controló, eso nunca se revisó y por eso se convierte en un brote. ¿Qué deciden ellos? Cerrar el mercado de las pulgas. ¿Y qué sucede? Que todos los comerciantes, carretilleros, buhoneros, trabajadores, comenzaron a trabajar alrededor del mercado. Y tú pasabas, por ejemplo, pasé en estos días por el mercado de Santa Rosalía, que es muy cercano a las pulgas, y eso es las pulgas número 2. Entonces, ¿están conteniendo ellos la propagación del virus? No la están conteniendo. Y además tienen a una gente que le dicen, tienes que quedarte en tu casa o te encierro en un motel, pero no te doy absolutamente ninguna oportunidad de que tú puedas acceder a algunos productos para tu subsistencia. Y al final la gente tiene la necesidad y la obligación de salir, de arriesgarse, pero tratar de buscar comida para su familia. Así que los pronósticos con respecto al coronavirus en el Zulia son bastante alarmantes. Diputado, ya para cerrar esta parte del coronavirus y tocar un poco el tema político, Nicolás Maduro dice que el rebrote se debe a casos de trocheros que han venido de Brasil y de Colombia. ¿Cuál es la situación en cuanto a condiciones de vida en Maracaibo? Acceso a agua, por ejemplo, para mantener la higiene tan importante en caso de coronavirus. Nosotros vivimos en una calamidad y lo hemos conversado en otras oportunidades y creo que la gente sabe cómo se vive en el estado Zulia, sabe cuál es la situación del estado Zulia. Anuncian nuevos racionamientos. Yo no explico en qué consiste eso, porque racionados estamos. Todos los días se va la electricidad en el estado Zulia, por un periodo de 4 horas por lo menos, de 4 a 6 horas a 7 horas. Ahora dicen que van a tener que incrementar el racionamiento eléctrico por razones que tienen que ver con la producción de electricidad. Bueno, muy bien, eso quiere decir que se profundiza el problema. Agua, eso es algo que la gente aspira a tener por tubería en sus casas, pero que le es muy, pero muy complicado porque llega cada 15 días, cada 20 días, cada mes, y en algunas oportunidades hay gente que reporta años sin contar con agua. Y así podemos revisar cada uno de los servicios públicos. Gasolina, por ejemplo. Bueno, todo el país está sufriendo ese problema, pero es que el Zulia tiene ya más de 3 años sin gasolina, pagando hasta $100 por llenar un tanque de gasolina. Entonces la realidad que aquí se vive es sumamente compleja y dramática y no hay condiciones. Esa es una de las razones por las cuales el coronavirus también se ha convertido en algo importante en el estado Zulia. Y evidentemente el problema fronterizo es otra realidad. Tú tienes una frontera sobre la cual no hay absolutamente ningún control. Y es cierto que pasa gente para evitar lo que significa que los metan en campos de concentración sin ningún tipo de atención, pasan y evitan eso a través de las trochas. ¿Cuántas trochas hay en la Guajira venezolana hacia Colombia? Centenares de trochas. Entonces es muy difícil que pueda haber control porque ellos, la misma gente del régimen, ha utilizado eso como mecanismo de control de la población. Yo te puedo decir que hay gente vinculada a este régimen que tiene control de muchas trochas y que cobran para que la gente pase por esas trochas. Así que aquí hay una marasma, una cosa impresionante que tiene que ver con un mal funcionamiento del Estado y que afecta a la población. Lo que yo no termino de entender es esa ridiculez de ubicar los casos, algunos como importados y otros como autóctonos, cuando al final es la misma enfermedad, que todos los casos al final son importados porque vienen desde la China y al final uno no tiene por qué tratar de esconder las cosas para decir de estos soy responsable, de estos no soy responsable. Al final lo importante es que atiendan la prevención, que atiendan la orientación y que cuando una persona se contagia pueda sentir que es respetada en su dignidad humana y que se le trata adecuadamente como eso, como una persona. Aquí a la gente no se le trata como personas, se les trata como objetos y se intenta hacer con ellos lo que les dé la gana. Como te digo, los meten en cuartos de moteles, les quitan los teléfonos celulares para que no puedan registrar las cosas que suceden y no se puedan comunicar con su familia. Por eso a la gente lo primero que le interesa es que el régimen no se entere y que ellos puedan vivir la enfermedad tranquilamente en sus casas.